Bueno, pues vamos a empezar. Bienvenidos y bienvenidas al último seminario de Rostros y Rostros de esta temporada. Después del verano no volveremos. Y hoy tenemos a Carlos Salamanca Villamizar, que está con nosotros de estancia pues desde enero hasta diciembre, más o menos, todo un año aquí en el Departamento de Antropología de Lilla. Carlos es arquitecto y doctor en antropología por el École d'Haute en París. Es investigador independiente del CONICET, con sede en la Universidad de Buenos Aires. Tiene más de 15 años de trabajo de campo con pueblos indígenas en Argentina, en Colombia y también en Guatemala. Entre sus múltiples actividades dirige el programa interdisciplinar Espacios, Política y Sociedades de la Universidad Nacional de Rosario. Coordina la plataforma Violencia en el Espacio. Y, bueno, pues de una manera muy amplia, su especialidad es el espacio como problema epistemológico y político. Ha impulsado y liderado iniciativas editoriales, museográficas y académicas relacionadas con los derechos humanos y las comunidades indígenas, cartografía social, dimensiones políticas del agua, justicia espacial, espacio y violencia de Estado, y cruces entre territorio, violencia y memoria. Ahora es investigador asociado a la red Contested Territories, ¿no? Y en este contexto nos va a presentar hoy una conferencia que se llama Transiciones equívocas, escenarios inciertos, violencia, territorio, memoria y justicia en la Guajira colombiana, que es una masacre, un caso específico sobre los Wayuu. Bueno, bienvenido al seminario, Carlos. Gracias, Paco. Muchas gracias y gracias a todas y todos por venir. ¿Cuánto tiempo? Pues 40 minutos, quizá. Bueno, primero, agradecer la invitación a Paco, no solamente a conversar y presentarles algunos avances de investigación hoy, sino también por la invitación a poder tener un lugar y un espacio de diálogo acá en el CSIC. Siempre la interacción y el diálogo académico es muy importante y conocernos con algunos de ustedes ha sido muy importante. Transiciones equívocas, escenarios inciertos, tiene que ver con una investigación que yo hace aproximadamente 10 años en la Guajira colombiana. Transiciones tiene que ver con la cuestión de la justicia transicional, que se ha empezado a implementar desde los sucesivos acuerdos de paz que se han realizado en Colombia y más recientemente primero con los grupos paramilitares y posteriormente con las llamadas fuerzas, con las FARC. Lo que muestra la evidencia y el estado actual de las cosas en Colombia es que esas transiciones efectivamente han sido inciertas y equívocas. Gran parte de los grupos armados siguen activos en diferentes regiones del país, no así en La Guajira. Ahora vamos a tener ya una aproximación regional. Y a eso, digamos, alude el título de lo equívoco y de lo incierto de estas transiciones. Y luego violencia, territorio, memoria, es como un entrecruce de cuestiones en las que yo he venido trabajando. Empecé trabajando sobre estos temas en el Chaco argentino, en donde hice mi tesis doctoral, en el norte de la Argentina. Luego empecé a hacer un trabajo de alguna forma comparativo con Colombia y en particular con la región de La Guajira. Porque aunque las masacres y las violencias, los hechos de violencia en los que yo me detengo en el Chaco argentino son del siglo XX, uno del 24 y otro del 47, sí quería ver una cuestión que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Frente a determinadas masacres que ocurren en el pasado reciente. Creo que venían para acá. Bueno, ya voy a volver. Entonces, bueno, vamos a empezar. La Guajira está ubicada entre el actual límite entre Colombia y Venezuela, es en el pleno centro geográfico de la región caribeña, y desde muy temprano, en la época de conquista y colonización, fue ya avistada y luego visitada por diferentes expediciones. Muy temprano es Alonso de Ojeda en 1498, luego Juan de la Cosa en 1499. En 1538 ya se empiezan a hacer en el territorio expediciones en busca de australes y de perlerías.
Luego viene la fundación de una de las ciudades más importantes que aún existe hoy en día, que es Riohacha, a mediados de 1545. Es decir, desde muy temprano La Guajira, y en particular un lugar que se llama Cabo de la Vela, que aparece ahí, no sé si se ve el cursor, sí. Cabo de la Vela aparece, digamos, empieza a aparecer recurrentemente en las cartas de navegación que empiezan a identificar los lugares costeros. Esto hace que los wayuu, que digamos usualmente han sido considerados y vistos en la cultura nacional como una sociedad indígena aguerrida, distante, situadas las antípodas del resto de la sociedad nacional, tiene como con este imaginario que tiene que ver también con el desierto en el que habitan, porque es un lugar, como vamos a ver, de características desérticas. Si uno lo mira desde otra perspectiva, adquiere La Guajira, que está acá en el centro, una centralidad muy importante con respecto a los circuitos que se dan en el Caribe. Entonces, hay una, digamos, cierto cosmopolitanismo por parte de esta sociedad wayuu en su interacción con una gran cantidad de actores coloniales de diferente naturaleza y origen, holandeses, franceses, ingleses, españoles, que llegan y se sitúan, comercian, bueno, tienen distinto tipo de actividades y de relaciones con la población indígena del lugar. Actualmente entonces La Guajira, esta región que aparece más en colores, digamos, ha sido reconocida o fue reconocida hace mucho tiempo cuando se hace la división nacional como la Guajira colombiana, y los wayuu habitan de uno y otro lado de la frontera. Entonces, estas transacciones económicas, básicamente de contrabando, que llevaban a cabo con los actores regionales para proveerse de diferente tipo de recursos y de bienes, fue una, digamos, actividad tradicional que se instauró desde este contexto colonial y que sigue hasta la actualidad, en función de esta relación de frontera que existe acá. La Guajira, y aprovecho para hacer una descripción acá, digamos, se conoce hoy, o se divide actualmente entre la Baja Guajira, que es esta parte que está más, digamos, cerca del continente y más en relación con el resto de la geografía nacional, la media, que es esta, que es de carácter desértico, y la alta, que es esta, en donde hay algunos lugares en donde se concentran mayores niveles de biodiversidad, por existir allí algunas montañas y serranías. Entonces lo que vamos a ver es que La Guajira, desde 1970, comienzos de los 80, se empieza a producir un modelo neoliberal que naturalmente tiene que ver con proyectos extractivos que vamos a observar, pero que también tiene una forma de gobierno que se empieza a instaurar en el territorio. Eso yo lo argumento a través de estos elementos que punteo ahí abajo. Una es coexistir con la contrainsurgencia, o sea, a diferencia de lo que se suele pensar y afirmar, la violencia, la guerrilla, la guerra, como se le llama en Colombia, o el conflicto armado, no limita los negocios y al contrario, en muchos casos permiten aceitar determinados proyectos extractivos en determinadas regiones, y eso vamos a ver por qué. Lo segundo es producir la diferencia. Las empresas extractivas no combaten la diferencia, están lejos de proponerse algo así, y por el contrario, producen ciertas formas de etnicidad que tienen que ver con el modelo extractivo y con una forma de gobernanza que se despliega en el territorio. Y la tercera es la consolidación de una geografía del enclave, ¿no?, que ahora vamos a ver qué es eso, extractiva y de desarrollo desigual, ¿no?, que es propia del modelo neoliberal. Lo primero, que es la coexistencia con la violencia, con las masacres, y bueno, con la violencia en general. Lo muestro rápidamente en estos dos mapas. El de la derecha, o sea, el que tienen acá, es un mapa del territorio con algunos de los proyectos extractivos, principalmente carbón, gas, petróleo, y distinto tipo de conexiones que se hacen, se han hecho en diferentes momentos históricos con Venezuela para movilizar algunos de esos recursos. Hay plataformas continentales, y pongo estos dos mapas porque de alguna forma son simultáneos. Entonces, a medida que se va consolidando el modelo extractivo en la región, o ni siquiera a medida, al mismo tiempo que eso va sucediendo, van sucediendo en la región diferentes tipos de masacres, asesinatos, desplazamiento de la población. Esto es a finales de los años 2000.
de los 90 y comienzos de los años 2000. Entonces, las masacres, los asesinatos, los desplazamientos forzados han sido documentados, han sido cartografiados por diferentes actores de la sociedad civil, incluso del gobierno, digamos del Estado, y como digo, no es que una cuestión limite la otra, sino que por el contrario, este modelo sector energético se ha impulsado y se ha apoyado en algunos elementos que tienen que ver con las acciones de contrainsurgencia, contra el terrorismo que se dan en el territorio. ¿Cómo? Porque este Cerrejón, que es una de las minas de carbón a cielo abierto más grande del mundo, es una escala muy considerable que se extiende en todo el territorio, como vamos a ver, pero que consiste no solamente en la extensión misma de la mina de donde se extrae el carbón, sino toda la infraestructura que tiene que ver con la mina en sí. Por ejemplo, un tren que conecta el sur de la provincia de La Guajira, como vimos, con el norte, con el puerto de donde sale el carbón para diferentes partes del mundo, digamos. Todo ese tren, como lo vamos a ver, todo ese tren tuvo que ser militarizado con la, digamos, inminencia de los ataques terroristas y de la presencia terrorista en la zona. Vale aclarar que no nos podemos detener a analizar todos los elementos del conflicto armado en Colombia, pero vale aclarar que la guerrilla, principalmente las FARC o el ELN, no han hecho presencia tradicionalmente en La Guajira como sí lo han hecho en otras regiones del país, pero es una cuestión que tiene que ver con el discurso de la seguridad, cómo es apropiado por las empresas extractivas para poderse extender de ciertas formas en el territorio, proponiendo ciertas formas de gobernanza, y lo que ocurre es la fragmentación progresiva de los territorios indígenas de la mano de esta alianza que se da entre empresas extractivas y distintas formas de fuerzas de seguridad. Digo distintas formas porque por una parte está efectivamente el ejército, que tiene distinto tipo de acuerdos de colaboración con las extractivas, pero también las compañías de seguridad privada que son contratadas por las compañías digamos, extractivas para cuidar sus digamos, emprendimientos. Esto tiene que ver con la producción de la diferencia. En 2004, 2003, 2004 se empieza una nueva, ya se empezaba por entonces un nuevo impulso a otro tipo de energías, en este caso las llamadas verdes, un proyecto muy impresionante que ahora vamos a ver de energía eólica. Y ya desde ese momento ustedes ven este tipo de articulaciones en donde EPM, que es la empresa en este caso que promovía este proyecto, no escondía la presencia indígena, sino que al contrario, ¿no? Entonces trataba de integrar la idea del discurso verde con la idea de ciertas formas de la etnicidad que podían articularse. Luego suceden cosas como esta. En La Guajira es una región que históricamente ha sufrido de escasez de agua potable, han habido situaciones de crisis humanitarias recurrentemente por la muerte a gran escala o muy numerosa de niños wayú por falta de agua potable. Entonces suceden cosas como esta. En 2009 se hicieron una serie de ceremonias ancestrales promovidas por Cerrejón, que tiene un comportamiento específico con respecto al agua y con las pocas fuentes hídricas que hay en la región. Se hizo una ceremonia ancestral para clamar a Marihuayá por el envío de lluvias, situación que esperan con la llegada de la primavera. Entonces se hacen toda una serie de ritos y de actos que ponen en escena cierta mitología territorial de los wayú, con la participación de comunidades wayú, que eso luego vamos a ver por qué sucede efectivamente, en función de una crisis climática y del agua a la que Cerrejón contribuye de manera muy activa. Luego la institucionalidad, las instituciones del Estado también son permeadas por estos discursos de la etnicidad. Esos son mujeres policías que empiezan a ver sus mismos trajes de mujeres policías con algunos distintivos que tienen que ver con la empresa, pero también con sus digamos, diferencias y particularidades étnicas. Pero esto también sucede, digamos, en formas más estructurales que tienen que ver con los planes de gobierno. Cerrejón participa en la definición de planes de gobierno y otras empresas, digo Cerrejón porque es la más emblemática de ellas, pero participa en la definición de planes de desarrollo, de las casas de convivencia, puede financiar determinado tipo de proyectos de desarrollo que las mismas entidades territoriales no tienen los recursos suficientes para financiar. Entonces
Eso hace que se vaya estableciendo una forma de gobierno en donde hay una lógica que se va construyendo en ese favor. Luego lo del desarrollo desigual, estas son algunas de las imágenes de cómo, digamos, ciertos enclaves en donde viven el personal jerárquico de la empresa vive. Entonces, mientras que afuera se dan este tipo de crisis humanitarias porque no hay agua potable, hacia adentro del lugar en donde vive el personal jerárquico de la empresa, pues hay piscinas, bolos, sistema sanitario, comercio, y los mismos comercios y formas de consumo que los que hay en las grandes ciudades en Colombia. De alguna forma las arquitecturas y las estéticas de esos lugares recuperan estas tradiciones y estas estéticas indígenas, pero aún así, pues lo que es claro y lo que quería señalar es esta forma de desarrollo desigual. Y digamos, esta geografía del enclave, entonces no se resume solamente a la cuestión de la mina o del personal jerárquico, sino que a la vez se desparrama, se esparce por toda la región, en función de los pequeños puertos, los trenes, hay toda una infraestructura secundaria que tiene que ver con la expansión, que se va distribuyendo a lo largo de la región. Este es el proyecto, el Estado 2023, este es un mapa de Indepaz, una fundación que trabaja sobre este tema. Este es el mapa, ya les había mostrado el mapa de la región de La Guajira, les había contado que en 2004 había empezado el proyecto de energía eólica. Este es el estado actual, bueno, tiene 2 años este mapa de la expansión de los proyectos de energía eólica en la región. Naturalmente eso de alguna forma se sube a los discursos, digamos, que compensan la contaminación que proponen otras extractivas como Cerrejón, pero no dejan por eso de ser menos conflictivas, como vamos a ver también, cuando se implantan en los territorios indígenas. Esta es, por ejemplo, un mapa que tiene que ver con este mapa de las energías de los molinos eólicos, pero esto tiene que ver con los sistemas de conexión. Entonces, no solamente tiene que ver con cuáles son los lugares en donde se van a implantar los molinos y el perjuicio que pueden efectuar, por ejemplo, para cierto tipo de aves migratorias que luego alimentan algunos de los alimentos tradicionales o que se suelen usar en las castigadas economías domésticas e indígenas, sino además con toda una serie de infraestructuras complementarias o aledañas que tienen que ver con el transporte de la energía y la interconectividad para poderla movilizar. Bueno, entonces ese es como el contexto en donde, al que vamos a llegar con un estudio de caso, que es una masacre que ocurre en el 2004 en Bahía Portete. Bahía Portete, al igual que el Cabo de la Vela, es un lugar que aparece en muchas cartas del siglo XVII, del siglo XVIII, es un lugar muy conocido porque Bahía Portete, como otros lugares de la península de La Guajira, es un puerto natural. Entonces las embarcaciones desde muy temprano año, digamos, empiezan a desembarcar, a establecer relaciones comerciales con los wayuu, y eso genera epicentros de relaciones que tienen que ver, claro, con el comercio, pero también con las relaciones sociales que eso va generando. Portete entonces es uno de esos puertos tradicionales en donde a partir del mediados del siglo XX empieza a entrar una gran cantidad de contrabando. Entonces hay una articulación entre Portete y otro lugar que se denomina Maicao, que queda un poco más acá, digamos en el centro de La Guajira, en donde se empiezan a comercializar estos digamos, productos de contrabando que entran por Bahía Portete, no solo Portete, pero es uno de los lugares de entrada importantes. Entonces, acá tengo este subtítulo que se llama Las escalas de las violencias, porque lo que sucede cuando este tipo de violencias se comunican a la sociedad general, a la sociedad nacional, es Portete queda lejos, queda en La Guajira, en un punto, y entonces el propósito del juego de escalas es tratar de abrir la escala y ver efectivamente cómo es el territorio en donde sucede esta masacre, cómo son los tiempos en los que sucede la masacre, es decir, situarlo como en coordenadas más amplias de tiempo y lugar. Entonces, pues si vemos bien, acá es el lugar donde sucede la masacre, en el sur de la bahía, esta es la bahía, y aquí vemos todo lo que los antecedentes y los elementos que les venía contando. Entonces, aquí en la punta, al lado occidental de la bahía, está donde llega, digamos, donde termina el tren de Cerrejón con el carbón, donde está el puerto donde es embarcado el carbón. Hay un batallón de la policía para cuidar ese proceso de embarque. O sea, un porcentaje importante del Producto Interno Bruto colombiano tiene que ver con este tipo
tipo de empresas, entonces hay una participación importante, como es el ejército. Hay un tren que es el que atraviesa el territorio, que está en funcionamiento los 365 días del año, y es acá donde ocurre la masacre. Entonces no es un lugar ni para nada desarticulado de las redes y de las territorialidades que tienen que ver con ese modelo extractivo que les venía describiendo. Cuando ocurre la masacre en el 2004, ahora nos vamos a detener un poco en los hechos, esto es en abril del 2004, el relato oficial es que llegan paramilitares, aproximadamente 20, en vehículos que atraviesan toda la región de La Guajira desde el sur para llegar hasta este lugar. Hay distintos lugares en donde el ejército, como les acabo de mencionar y demostrar, está vigilando la infraestructura extractiva y, sin embargo, los autos, los carros las camionetas con los paramilitares pudieron llegar hasta ese lugar. El relato oficial entonces dice que llegan los paramilitares, se ensañan con la población, en particular con las mujeres, con un propósito de causar más daño, porque dentro de la cultura wayuu las mujeres no participan en general de los conflictos entre las distintas familias cuando estos se producen. Los paramilitares se detienen particularmente en las mujeres, como digo, para causar más daño. Y entonces la comunidad de Portete, y así la empezamos a escuchar, huye una parte importante a Maracaibo, atravesando la frontera, otra parte cruzando la bahía y otros a los principales centros urbanos, Riohacha, que están más al sur de la región. Esta es una fotografía del territorio. Entonces, este tipo de masacres entre 1998 y 2005, cuando se da la primera negociación con los grupos paramilitares, fueron sumamente frecuentes y se dieron a lo ancho y a lo largo del país. Hay una gran producción de literatura, de informes de derechos humanos y de memoria que se hacen, algunos desde el Estado, otros desde las ONGs, que van realizando una serie de informes que tienen que ver con un enfoque que en Colombia va ganando, legitimidad, que tiene que ver con un enfoque diferencial. Entonces, sobre la base de ese enfoque diferencial, se reconoce que la violencia afecta de maneras específicas a sectores específicos de población, que la violencia no se ejerce de la misma forma en todos los casos, y entonces hay análisis pormenorizados acerca de cada uno de los diferentes pueblos indígenas que fueron afectados por la violencia, pero también sindicatos, periodistas, población LGTB+, etc. Todos estos son informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, son algunos, no son todos, y dentro de estos informes aparece el informe de la masacre de Bahía Portete. Ya en la tapa, como vemos, hay una serie de, hipótesis acerca de la violencia. Aparecen las mujeres, por lo que les mencionaba hace unos momentos, ¿no?, de esta violencia que se ensaña contra ellas, y el subtítulo Mujeres Wayuu en la mira. Concretamente, si uno se detiene ampliando las escalas de elaboración de este tipo de memorias, uno puede hacer como una arqueología de cómo se producen estos objetos, en tanto objetos culturales, cómo se produce un informe de este tipo, cómo se produce una narrativa de este tipo. Entonces, el que aparezca, por ejemplo, la palabra o el concepto de comunidad de Portete es ya problemático. Portete era un puerto de contrabando en el Caribe colombiano. No era una comunidad tradicional que siempre había vivido en el mismo territorio, con relaciones armónicas con el territorio y entre sí. Era un grupo de familias o de trabajadores que se acercaban a trabajar a este lugar de Portete en situaciones momentáneas, esporádicas y circunstanciales. Descargaban los barcos, los cargaban a unos camiones, 50 camiones que mandaban a Maicao, y así se daban las relaciones. Entonces había prostíbulos, restaurantes, pero no era una comunidad tradicional. Entonces, cuando se empieza a construir la idea de las víctimas de Portete, concretamente hablando, estamos hablando del 2004, en Venezuela estaba Chávez, en Colombia estaba Uribe, las relaciones no eran muy amistosas. Entonces, cuando llegan las familias de Portete a Maracaibo y Venezuela, y Chávez en particular, les abren sus brazos.
les abren sus brazos y lo muestran, lo declaran, anuncian la llegada de las víctimas del gobierno paramilitar o de los paramilitares aliados con el gobierno colombiano y se vuelve toma otra escala nuevamente y se convierte en un asunto, digamos, de relaciones bilaterales. Entonces hay personales hay un personal integrantes, funcionarios que son enviados a Maracaibo para poder hacer, eso se llama una línea de base de las víctimas de Portete, pero esas personas tienen poco tiempo, pocos recursos y poca formación, también hay que decirlo, en este tipo de situaciones de violencia, en situaciones que tienen que elaborar con una línea base, pero también en cuestiones como las relaciones de parentesco o las relaciones que hay entre los distintos clanes que estaban en Portete. Y tienen poca formación porque no hay formación. En ese momento no había formación sobre eso. Entonces quien viaja a hacer la línea base hace lo mejor que puede, pero claro, tiene 2 contactos de teléfono y una hoja Excel por llenar. Entonces esa hoja Excel que se empieza a llenar tiene que ver con estos procedimientos burocráticos del Estado para poder tramitar el dolor, el daño, con la hipótesis de que lo puede reparar, pero sobre la base de unos procedimientos burocráticos que son sumamente complejos porque se consideran objetivos, que se pueden realizar de manera científica y objetiva, y lo que vamos a ver es que eso no termina ocurriendo. Sobre la base entonces de este informe se hacen una serie de hipótesis, como por ejemplo el protagonismo de las mujeres. Ese protagonismo de las mujeres en el informe de Bahía Portete, insisto, yo no pienso ni sostengo que esté equivocado, que esté acertado. Lo que quiero decir y argumentar es que hay una orientación acerca de una narrativa que es performática, es decir, produce una serie de cuestiones que tienen que ver con las formas de participación, con la visibilidad de algunos liderazgos y no de otros, con la visibilidad de algunas familias y no de otras, y de todo un conjunto de dispositivos de relación que se establecen entre la comunidad de Portete y ahora sus representantes, que tienen que ver con quienes son reconocidas como representantes o líderes en este informe. Digo este informe, pero hay otra serie de elementos que se asocian a este acto fundacional, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los interlocutores que llegan después del sistema de reparación, que en Colombia es muy potente, es muy poderoso, muy heterogéneo, hay programas de reparación colectiva, programas de reparación individual, programas de estabilización territorial, programas de armonización con el territorio, necesitan interlocutores. Esos interlocutores, su origen es como un sistema de relación que se establece en función de este tipo de intervención. Cuando los que emigraron a Maracaibo estaban en Maracaibo, ellos seguían haciendo algunos rituales de regreso en Portete, a los que llamaban Yanama, y se hacía uno cada año en ocasión del aniversario. Entonces iban de Maracaibo para Portete, hacían estos encuentros, lo que ellos denominaban rituales de armonización, recorrían las ruinas de las casas en donde los paramilitares llevaron a cabo los asesinatos. Se recibían a representantes de la cooperación internacional, recibían a representantes del gobierno. Entonces, nuevamente hay una vuelta más de esta cuestión performática. Entonces hay una cuestión ritual con el lugar, de reencontrarse con el lugar, de disfrutarle a los paramilitares que en ese momento ellos manifestaban que estaban todavía rondando en el lugar, pero a su vez hay un sistema de relación que se va creando. Entonces, de alguna forma la cultura y estas formas auténticas o tradicionales de la cultura de procesar el trauma habilitan relaciones sociales, que también son relaciones políticas, que son relaciones materiales. Porque eso lo que implica son recursos que después son viabilizados para realizar las reparaciones colectivas. Entonces, mi pregunta fundamental de investigación tiene que ver con cómo los Wayuu, en este caso, reconstruyen sus formas de vida. Entonces, ¿cómo hacen para, después de una masacre de esta forma, reconstruir las relaciones sociales? En Colombia y en particular en La Guajira, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, los Wayuu, existe un sistema normativo entre los Wayuu que existe hasta la actualidad, que compensa, digamos, es un procedimiento muy complejo, flexible, sutil, pero presente en toda la sociedad Wayuu, que tiene que ver con la posibilidad de reparar los daños y los perjuicios que se pueden causar entre diferentes familias, entre individuos y entre clanes, que tiene que ver con la posibilidad de la reparación. Es decir,
los asesinatos, los robos, las rencillas, las violaciones, pueden ser reparadas entre las familias, entre privados, digamos. En Colombia la Corte Constitucional reconoció el derecho a los indígenas a su propia jurisdicción ordinaria, digamos, de justicia. Los indígenas pueden reclamar para sí mismos ser juzgados bajo sus propias normas. Entonces eso en la práctica lo que establece, en el caso de los wayuu, es una convivencia de sistemas, en donde está la justicia ordinaria, que a veces, por supuesto, reclama frente a un asesinato intervenir e interviene, y luego el sistema normativo wayuu, que tiene una figura central, pero no es la única para nada, que es el palabrero, que interviene en una relación totalmente desigual. En Colombia y en particular en el caso de los wayuu de La Guajira se invirtió porque la UNESCO, el sistema normativo wayuu fue reconocido gracias a una organización que se llama la Junta Mayor de Palabreros, el reconocimiento de la UNESCO como un patrimonio inmaterial cultural. Entonces eso lo que generó fue la posibilidad, como una caja de resonancia que terminó impactando en el sistema judicial colombiano, legitimando la acción del sistema de la Junta Mayor de Palabreros y el sistema normativo wayuu. Entonces la Junta Mayor de Palabreros, por ejemplo, pide competencia en delitos como narcotráfico o en delitos como secuestro, extorsión, etc. Hay que decir, eso es bueno decirlo, que la zona de La Guajira, por muchas razones que podríamos conversar, es de una alta conflictividad, digamos. Hay actores que están vinculados al narcotráfico, al contrabando, al secuestro, a la extorsión, y todo eso está presente, digamos, en el paisaje cultural y territorial de la región. Algunos de ellos, de este tipo de prácticas, han permeado a la sociedad wayuu, como acabo de mencionar, que participaban activamente de las prácticas de contrabando. Entonces, no son ocasionales este tipo de negociaciones entre clanes, no son ocasionales los tipos de negociaciones entre familias, y lo que ocurre es que ese sistema sigue, digamos, en funcionamiento activo. Estas son las ruinas del puerto de Portete. Cuando los paramilitares intentan entrar en el 2004, finalmente hay una represalia por parte de algunos líderes wayuu, hay unos enfrentamientos armados entre líderes wayuu y los paramilitares, que terminan con el desplazamiento también de los paramilitares, con el desplazamiento de los wayuu. Entonces quedó como una especie de tierra neutra en donde no se volvió a consolidar el puerto dejó de ser un puerto como tal, y lo que quedó fue esto, digamos, un poco las ruinas que aluden a ese comercio activo que hubo en algún momento. Ruinas que son visitadas por todas las visitantes, digamos, de quienes van a Portete, ya sean funcionarios del gobierno nacional, miembros de la cooperación internacional, turistas. Hay como se fue consolidando, y ahora mostrar algunas imágenes, como una especie de paseo o de circuito turístico en torno a esta cuestión de las ruinas de la violencia paramilitar. Entonces eso es interesante porque de alguna manera las ruinas vienen siendo activadas por medio de distintos discursos, sea quien sea el que hace, digamos, el circuito, ¿no? Bueno, en términos económicos y materiales, los wayuu, para poder sobrevivir ahí, entonces tienen por una parte la relación con la bahía, que ya además digamos, de un vínculo que tiene que ver con el contrabando, también tiene un vínculo que tiene que ver con la pesca y con el uso de ese lugar como un territorio vivo y de vida. Tiene que ver con la producción de artesanías. Los artesanos wayuu los wayuu son grandes artesanos. Y luego tiene que ver con lo que cuentan estas imágenes, que es un sistema que se empieza a meter, que tiene que ver con las ayudas que vienen del gobierno nacional bajo distintos tipos de programas. Algunos tienen que ver con la seguridad alimentaria de los niños, otros tienen que ver con la cuestión de la reparación de la violencia paramilitar o la violencia en general, otros tienen que ver con las formas de reparación o de compensación de las extractivas que reparan algunas comunidades por la expansión en sus territorios. Lo que ocurre es una compleja burocratización de todas esas prácticas, en donde nuevamente vuelven a aparecer las hojas de Excel como una forma de determinar quién es quién en el territorio, porque quienes llevan las ayudas muchas veces no lo saben. Entonces hay una negociación muy activa con respecto a estas listas, porque hay personas naturalmente que abren. Estar en una lista significa ingresar en un sistema de relación y de activación de movilización de recursos, que si no existen, esos recursos se cortan. Bueno, acá hay unas imágenes de lo árido, digamos, de la región.
Y lo que yo les contaba de las formas del enclave, que se dan algunas con respecto a la expansión de las extractivas, se produce también en los dispositivos que tienen que ver con la memoria en Portete. Esto es el patio. El patio es un lugar que nadie sabe muy bien cómo empezó a emerger, cómo se empezó a crear, pero al interior el patio es un pequeño lugar, como muestra la foto, que tiene un cerco, y dentro del cerco lo que se llaman unas enramadas, que es una forma tradicional o muy utilizada de arquitectura en La Guajira. La gente no duerme en cama, se duerme en hamaca, entonces uno guinda la hamaca y todos duermen en estas enramadas, como una de estas enramadas que hay ahí. Adentro del patio, como se llama, también estaba una pequeña escuela, todos con los colores de las mismas, digamos, mochilas tradicionales guayú. Una escuela, un pequeño centro de salud y un centro comunitario. Y poco a poco, sí, porque digamos, había elementos que cambiaban a medida que uno iba volviendo de sus viajes, en viajes de campo. Entonces, yo lo conocí así, ya con un cerco, y entonces adentro tenían, por ejemplo, un lugar con paneles solares para cargar los celulares, unas grandes, digamos, dispositivos para acumular agua, y en la periferia de este lugar había algunas casas que proveían de servicios a este patio, ¿no? Porque tiene que ver el lugar donde llegan los visitantes. Entonces había una mujer que cocinaba, hacía un pescado buenísimo, había otro pescador que iba y hacía paseos a la bahía y te podía llevar a pescar, había otro que iba y te podía llevar en moto a pasear por las distintas ruinas, había distintas formas de activar el territorio en función de relaciones que tienen que ver con los ingresos materiales, pero también en función de los vínculos políticos que se van estableciendo con actores que siempre hay una clara participación o voluntad de articular con actores que están por fuera del territorio, ¿no? Eso también habilita otras formas de relación. Bueno, el patio, el momento épico del patio como lugar fue cuando Santos, siendo presidente de Colombia, fue a inaugurar en el 2014 Bahía Portete como Parque Natural Nacional. Entonces el patio se convirtió en el lugar en donde efectivamente llegó Santos y el presidente, que no es un dato menor, un presidente lleno a una comunidad indígena. Entonces todo esto tiene que ver con esa situación de tensión bilateral de la que hablábamos. Entonces, ¿quiénes podían entrar al patio o no? ¿Cómo se hicieron las listas de quienes entraron? ¿Qué significa crear en un lugar en donde había un puerto de contrabando que significaba un ingreso muy importante y central para las economías guayú, crear un parque natural? ¿Con qué discursos se activan? Entonces, el parque no se crea solo, no se crea de la nada. Entonces ya las expediciones a Portete ya no eran a Portete el lugar de la masacre, sino Portete la bahía. Ya no iban gente de ciencias sociales humanas, iban gente de exactas y de carreras que tenían que ver con la riqueza ambiental digamos, como punto de conexión de las aves migratorias, por ejemplo. Entonces hay una orientación muy clara del mismo Estado que termina produciendo el Portete que quiere imaginar. Entonces, en ese Portete que quiere imaginar, el patio tuvo una centralidad. Y aquellas personas que participaban en formas de mediación con el Estado y con las organizaciones del Estado y la cooperación internacional, como era de esperarse, participaron también en la creación de este nuevo Portete, que tiene que ver con una cuestión ambiental, de la protección, con una burocracia de lo ambiental que tiene que ver con administrar el territorio. Porque hay que tener guardias, hay que tener una directora del parque o un director del parque, hay que tener una serie de elementos que activan este parque. Entonces, vemos cómo todos los discursos se van, digamos, articulando a través de una práctica política que integra, como quiero proponer, un modelo político que por supuesto es económico y es material, pero que tiene que ver con una cuestión extractiva y neoliberal que va generando formas de desarrollo y de territorialidad específicas con las formas de la memoria y tal como se ejerce en términos territoriales. Entonces, esas mismas políticas del enclave que veíamos en los lugares se reproducen también en Portete, porque lo que ocurre es que quienes habitamos el patio, y ahí ya podemos hablar un poco de las experiencias de campo, quienes hacen trabajo etnográfico sabrán que cuando uno llega a una comunidad de este tipo, entrar con una familia implica entrar en un sistema de relaciones, pero no es un sistema de relaciones neutro de que uno puede mirar objetivamente desde afuera. O sí, pero es un error, porque lo que uno hace es integrar un sistema de relaciones, pero con una perspectiva, desde un sistema de alianzas políticas, rencillas, tensiones y demás. Entonces,
no cuestionar ese sistema al que uno accede es caer en la hipótesis de que ese sistema es unícuo, y no lo es. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en Portete, empecé con una familia y con un sistema de relaciones, pero luego empecé a trabajar con otros. Entonces había y empecé a hacerlo, aún con miedo, porque el relato principal del Portete era que todo estaba lleno de paramilitares menos el patio. Entonces, está bien, eran tiempos complejos en Colombia, pero la hipótesis como que de alguna forma no cerraba al ver todas las relaciones sociales que se dan alrededor que uno podía ver. Entonces, al viaje siguiente, llegué a otra familia. Entonces, siendo interpelado por el primer grupo, al que después regresé, porque son relaciones que hay que mantener, digamos, incluso para evitar que se sigan reproduciendo tensiones entre las distintas familias, lo que uno ve es esta especie de patrón de discursos de acusación entre unos y otros grupos acerca del paramilitarismo, ¿no? ¿Qué son los paramilitares? ¿Dónde están? Hay una especie de espectro que empieza a rondar, a ser utilizado en función de las relaciones sociales que se dan ahí, en donde se utilizan algunas de las nociones que provienen de la justicia ordinaria en Colombia, pero también del sistema tradicional guayú. Entonces hay cosas como que, por ejemplo, la narrativa que se da sobre la llegada de los paramilitares a la zona es que llegaron de la mano de un guayú. ¿Por qué? Porque Portete, siendo puerto, era un lugar de llegada de contrabando y de marihuana. Y en los 80 el negocio era la cocaína. Entonces, cuando llega la cocaína, y los paramilitares tienen un rol importante en la expansión de estos circuitos, pues había que reconvertirse. Entonces hay una discusión, eso dice el relato, hay una discusión muy importante entre los dueños de los muelles, que tiene eso además que ver con formas, que sería muy largo explicarlo ahora, que tiene que ver con un sistema de parentesco a través de cómo se heredan determinadas zonas del territorio, relaciones sociales entre los clanes y las familias. Hay clanes que son originarios de un territorio, pero hay otros que pueden ser recibidos como visitantes, y estos también tienen derechos, no los mismos derechos, pero tienen derechos. Entonces todo eso se empieza a jugar en una negociación que pierden quienes no querían entrar al negocio de la cocaína, ganan algunos que quieran entrar a este negocio, los otros no aceptan esa decisión, entonces hay una oposición entre quienes quieren llevar ese negocio de la cocaína, aliados con los paramilitares, para orientar la balanza. Ahí se da la masacre. Ese es un relato. Yo no puedo darlo por cierto, la verdad, porque los datos de campo no dicen eso. Los datos de campo dicen una cosa, a veces dicen otra, ¿no? Entonces uno podría dedicarse a buscar la verdad de qué fue lo que ocurrió. Pero a mí me parece más interesante es buscar cómo son, digamos, los usos que hacen los determinados grupos familiares para construir una situación de legitimidad social, de poder, de relación con el territorio, en función de los elementos que tienen. Uno es la tradición, otros son las cuestiones que tienen que ver con la economía, otras son las relaciones con el afuera. En fin, ahí hay una gran variedad de elementos. Entonces, pero este señor, Chema Balas se llama, y lo digo porque es una figura pública que es acusado de la alianza con los paramilitares, es detenido por el ejército, por el Estado, y está en la cárcel. Entonces, es extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. Él desde Estados Unidos mantiene una relación con sus familiares en Colombia acerca de sus condiciones de justicia, porque lo que se reclama en Portete es que todo bien, que pague los años que tenga que pagar, pero tiene que volver a Portete a pagar el daño tal como tiene que pagarlo, que es en especies al otro clan. Entonces, mientras eso no se ha reparado, el ciclo de violencia no se cierra. Entonces son una serie de esferas de articulación que tienen que ver, por ejemplo, en este caso, con Estados Unidos y los delitos de narcotráfico que fue a pagar, con la justicia ordinaria, en donde tiene una causa por masacre y asesinato y narcotráfico también, y luego con respecto a la justicia, al sistema normativo guayo, en donde su familia también tiene que reparar a la otra familia por, digamos, las muertes, y bueno, hay una serie de formas de calcular. Todo eso entonces se da en un territorio. Estas son algunas de las ruinas que muestran esta violencia paramilitar, digamos, ruinas son de la escuela, en general son ruinas
la violencia contra los edificios tiene que ver con edificios que hablan del Estado y del Estado nacional, digamos, del Estado. Entonces el centro de salud, la escuela, los lugares como la cooperación, etcétera, son los más afectados. Lo que les comentaba acerca de estas, cómo va cambiando el territorio a medida que uno lo va visitando, es que la apariencia de las ruinas es esta. En uno de los viajes, cuando regresé, ya las ruinas habían sido pintadas, el exterior de las casas. Entonces yo le pregunté a los que estaban pintando, porque estaban haciendo, además de pintando, estaban haciendo esos hoyos que se ven ahí al fondo se ven dos señores. Y entonces, yo dije, pero ¿qué están haciendo? Entonces, no, estaban pintando las ruinas de cada casa de un color distinto, estaban poniendo todo un perímetro, ¿no? Entonces, ahí se mezclan cuestiones que son interesantes, porque tienen que ver con cuidar el lugar, efectivamente cuidarlo, pero también una forma de tener el lugar, de ejercer cierto dominio sobre ese lugar, sobre el circuito memorístico que es posible en ese lugar, que es efectivamente una de las cuestiones que pasó. Entonces, esta misma lógica del enclave que veíamos al comienzo, que vemos también en el patio, lo vemos también en relación a las políticas de la memoria. Porque quien tiene la posibilidad de acceder a este lugar, tiene la posibilidad de construir el relato sobre esa violencia paramilitar, ¿no? De construir esa narrativa auténtica, situada territorialmente, étnicamente correcta, pura, si se quiere, acerca de la violencia, ¿no? Entonces, frente a toda esta complejidad que podemos, si quieren, conversar, yo tengo varias dificultades metodológicas, y una es que efectivamente uno está trabajando estos temas con los conflictos abiertos. Entonces, ¿qué tipo de etnografía y qué tipo de antropología es pertinente para un conflicto que no ha cerrado? Chemavala sigue en la cárcel. Y Chemavala sigue en la cárcel, y entonces algunos de los familiares de Chemavala han recurrido a la Junta Mayor de Palabreros para que pida, por favor, competencia y lo puedan sacar, y él pueda terminar su sentencia en el territorio, lo cual jurídicamente parece viable y posible, pero la Junta Mayor de Palabreros no puede hacer eso sin saber si Chemavala está en condiciones y tiene la voluntad de asumir sus deudas con respecto al otro clan, y tampoco sabe si el otro clan está dispuesto a aceptar. Entonces hay una serie de complejidades que tienen que ver con esta coexistencia de órdenes jurídicos en este caso. Hay una serie de complejidades que tienen que ver con personas que son líderes de la comunidad, que yo fui a entrevistar en diferentes lugares y que después fueron asesinados, o que están amenazados, o que se han tenido que ir del Portete. Las notas de campo hablan todo el tiempo porque uno las vuelve a leer, entonces hablan todo el tiempo. Ayer vinieron 3, dijeron que se están armando, ayer vinieron 2. Entonces no son tensiones, sencillas. Entonces lo que uno ve que pasó con el informe de Wayuu, Mujeres en la Mira, es efectivamente problemático por muchas cosas. No tiene que ver con la calidad de la etnografía, tiene que ver con el artefacto cultural que propone un tipo de memoria en un contexto que es absolutamente dinámico y complejo de entender. Digo que no tiene que ver con el informe, porque estos informes, para que ustedes se den una idea, tienen cuadros de parentesco. O sea, si ustedes agarran un libro como el Nunca Más, no tiene ni un mapa. Entonces hay una voluntad de entender las particularidades, las texturas territoriales, locales, de donde se dio la violencia, pero aún así las situaciones de tal dinamismo que el artefacto cultural es complejo, es problemático por su naturaleza. Entonces, frente a todas estas dificultades, hay muchas preguntas etnográficas abiertas, y sobre todo de cómo hacer circular todo esto, ¿no? Y cómo hacerlo circular, no digamos que también está bien, por la idea de publicar las investigaciones que uno va haciendo, sino qué tipo de etnografía, de antropología o de trabajo de este tipo es útil frente a los conflictos que se atraviesan actualmente, porque son, como digo, conflictos abiertos frente a un territorio, y con eso termino esta parte, sobre un territorio que ofrece recursos, y parte de ese ofrecimiento de recursos tiene que ver con los mismos hechos de violencia que lo refundaron, porque son performáticos. Entonces eso tiene que ver con lo que trabajamos, ¿no? Una doble dimensión de la violencia, que por una parte destruye, mata, desaparece, etcétera, pero al mismo tiempo genera otra serie de relaciones sociales. Entonces, frente a ese nuevo conjunto de relaciones sociales,
interpelar la memoria, interpelar las ruinas, interpelar los restos no hallados, los cementerios, es performático y necesario para que las familias permanezcan ahí. Por eso lo hacen. Entonces, ahí hay una complejidad de la que podríamos hablar y hacer una pausa ahora, si quieren, porque hay como una segunda parte que tiene que ver con esto que dice ahí, con otras formas, yo lo puse artísticas por llamarlas de algún modo, pero de aproximarse al territorio, que tienen que ver con eso, con otras aproximaciones que por ahí interpelan o tienen que ver con lo estético, con lo artístico, con relatos desde otros lugares, en donde interviene el cuerpo, interviene la imaginación histórica, la imaginación geográfica, y no solo la mía, sino de los mismos agentes que han participado en la construcción del territorio. El primer caso es un libro y en el segundo caso es una obra visual, un video, que presentamos el año pasado en una exposición. Así que no sé cómo te parezca mejor. Pues no sé, es que llevamos casi ya una hora. Perdón. Entonces no sé si claro, porque lo que estás planteando ahora es muy interesante, ¿no? Entonces no sé si le hace justicia resumirlo un poco, claro, y que luego lo debatamos. Bueno, entonces, si tú lo consideras, ¿eh? Sí, Si no, sí, rápidamente. montamos otra conferencia en septiembre para que sigas. Por una parte, entonces, bueno, les presento el video y después lo describo, digamos. A ver si se escucha. ¿Se puede apagar la luz, Paco? Sí. Sí. ¿Y el volumen? El volumen. Ahí. El otro.
Aunque me gustaría que pronunciara la misa. Todas las instancias del poder. Todas las instancias del poder. Incluye la justicia. Todas las instancias del poder. La fiscalía. Todas las instancias del poder. Y la corte. Todas las instancias del poder.
Comentes desde el Putumayo hasta la Guajira, desde Tumaco de los Defensas hasta la Lanza hoy, bajo una sola bandera. Para los Defensas Unidos, para los Comentes desde el Putumayo hasta la Guajira, desde Tumaco de los Defensas hasta la Lanza hoy, bajo una sola bandera. Para los Comentes desde el Putumayo hasta la Guajira, desde Tumaco de los Defensas hasta la Lanza hoy, bajo una sola bandera. Justicia estuvo el pasado jueves en La Guajira para pedir perdón a la comunidad indígena a la que Carlos Castaño mandó a sus hombres en 2002 para colgar y descuartizar a 16 indígenas como preámbulo de la toma del departamento por parte de los paramilitares. Quitándole los miembros de pies, rodilla por rodilla, brazo por brazo, dedo por dedo. Bueno, esta es el video base de una obra que luego se hizo performática con la participación de 3 artistas guayú, un músico, un bailarín y una mujer que también bailaba, hacía danza. Y de alguna forma lo que intentamos hacer en el video tiene que ver con pensar otras formas de memoria y de aproximaciones que tienen que ver al lugar de la violencia y de la memoria. En los audios lo que se escuchan son voces de violencias que tienen que ver con la Guajira y con los guayú, pero no solamente, ¿no? Tienen que ver con movimientos de víctimas reclamándole a los paramilitares cuando fueron invitados a presentarse en el Congreso, con voces de los mismos paramilitares diciendo que estaban en todos los estamentos del Estado, con voces de los guayú, y digamos al inicio hay un canto ritual que tiene unas formas propias de afrontar la pérdida y el dolor de la violencia y de la muerte. Entonces se articulan distintas escalas, distintos lugares frente a una memoria sonora, y en términos espaciales o territoriales jugamos con la memoria de los lugares, con la memoria que tiene que ver de los lugares afectados por la violencia y las ruinas, como se pueden ver en algunas imágenes, pero también con la presencia de los proyectos extractivos que alude a toda la primera parte de la exposición. Y luego con memorias de ese territorio tradicional que ya no está, ¿no? Con formas muy concretas de producción y digamos, de vincularse con ese territorio de otras maneras. Y todo eso de alguna forma está presente siendo activado hoy en las prácticas, en esta práctica. La obra se presentó en el Museo Nacional en el marco de una exposición que se llamaba La violencia en el espacio, mecanismos y paisajes de necropoder, y cuando se presentó entonces participaron estos artistas que estaban en escena con el video atrás. Entonces de alguna forma la acción de baile y el cuerpo estaba siendo puesto en este territorio a partir, digamos, del dispositivo. Pero no, esa parte no la presento, pero nos abre como otro universo. Y mientras tanto, rápidamente, si quiero, les muestro algunas de las imágenes de este libro de Espectros Coloniales. O puedo dejarla ahí atrás y... vamos conversando. Espectros coloniales, el primero fueron unos ejercicios míos de dibujo con tinta china, que después se fueron convirtiendo en un relato literario, no, porque no es etnográfico, que tienen que ver con la región, ¿no? Y básicamente el inicio de esto fue la figura del indio perlero, que de las casas describe en una de sus crónicas, y habla de los indios que eran obligados y esclavizados a buscar perlas en el fondo del mar, y que de tanto hacerlo su piel se iba escarificando incluso, o tal vez eso lo imaginé, hasta convertirse en escamas. Entonces, en función de esa transformación, empecé a elaborar como una narrativa que tiene que ver con eso, con una narrativa de origen que no es ni natural ni humano, sino las dos cosas a la vez. Es un relato de origen que tiene que ver con la explotación desde el inicio y que va generando toda una, digamos, un universo imaginativo que tiene que ver con eso, ¿no? Con los indios perleros yendo a buscar las perlas, con relaciones que conectan entonces los lugares en donde se pescan las perlas y los poblados que se establecen, con los destinos de esas perlas, que son
Bueno, estos son otros personajes, los barcos, cómo son llevadas las perlas, y luego con la capital del imperio donde llegan las perlas. Después el libro tiene otros dos, digamos, personajes. Uno son las Águilas Negras. Las Águilas Negras es el nombre que se dan a sí mismos los grupos paramilitares en Colombia, entonces son de alguna forma de aludir a esa violencia que generan las Águilas Negras. Y el otro personaje del libro son los bárbaros oscos, que es una figura también colonial, igual que los indios perleros. Digamos, hay crónicas coloniales en donde se habla de los bárbaros oscos para referirse a los indios, a los negros, a la población afro que escapa de la dominación colonial y se refugia en palenques, y entonces se sustrae a ese poder colonial. Son denominados así, y poblaciones afro que están actualmente enfrentando la expansión de este región en sus territorios han recuperado esa figura, la de bárbaros oscos, para hacer frente, digamos, en términos simbólicos o culturales a la empresa y su expansión en el territorio. Bueno, el libro está ahí a su disposición, lo voy a dejar acá. Así que ahí está el indio perlero con Lenin, Stalin y Mao. Así que bueno, dejo la imagen acá y si quieren conversamos o eso. Pues muchas gracias, Carlos. La verdad es que no sé por dónde empezar, ¿no? Porque hay tantísimas cosas. Entonces, bueno, pues lo abrimos ahora al debate colectivo. O una intervención. Sí, Juan. Yo lo que he entendido es que la dificultad para establecer la memoria, que es difícil establecer memoria en un mundo social y eminentemente y económico tan diverso, y que eso dificulta, creo yo, ¿no?, el problema de la justicia transicional. Es decir, creo que estás combinando dos cosas que a lo mejor son difíciles de combinar, ¿no? La memoria como acceder a un pasado, a un pasado de la memoria como fuente histórica, y otro es la justicia en relación con esta masacre del 2004. Pienso yo, creo que tienes mucho material y muy bueno sobre el problema está la memoria como fuente histórica, creo que no solamente afecta a la Guajira, creo que es el problema de la memoria como fuente histórica desde Homero, creo yo, ¿no? Y otro es el problema de la justicia transicional, cómo se hace eso en un mundo tan cultural y socialmente complejo y legalmente complejo, porque Colombia en teoría es parte de una república conformada de acuerdo a unos principios de orden político propio de la Universidad de Occidente. Eso creo yo, no sé qué pienso yo, ¿no? Que es que a lo mejor convendría que separaras ambos objetos, pero no lo sé. Digamos que pues efectivamente un poco el ejercicio lo que ha implicado es una puesta en cuestionamiento muy aguda, digamos, de la justicia transicional. No soy, por supuesto, el único que lo ha propuesto. Entonces, la justicia transicional ha sido muy criticada por su cuestión etnocéntrica, por estadocéntrica, por generar relaciones desiguales de desarrollo en algunos casos, con las medidas reparatorias que vienen de arriba para abajo. Hay, digamos, una gran serie de críticas que se le han formulado. Lo que uno puede ver en América Latina, para hablar solamente de ese lugar, aunque podríamos hablar de otras regiones, es que desde que se empiezan a hacer, digamos, distinto tipo de informes con relación a violaciones masivas de derechos humanos, es un campo, el de pensar la diferencia, por llamarlo de alguna manera, es un campo en ampliación. Digamos, es una pregunta que ha empezado a surgir desde Guatemala, por ejemplo. Desde que se hace el informe de Guatemala, que se hacen dos, empiezan a surgir algunas preguntas acerca de, bueno, acá hay un componente que no podemos ignorar. Entonces, y pienso que digamos, primero que es parte de la lucha de las mismas víctimas, en el caso colombiano, los pueblos indígenas, poblaciones afro, que sienten que son violentados, no solamente por ser ciudadanos colombianos, sino también por ser indígenas o ser afro.
Entonces hay una cuestión que tiene que ver con una política de reconocimiento, con una disputa política, pero además tiene que ver con cuestionar una serie de hipótesis o de digamos, postulaciones que en rigor resultan incorrectas acerca de cómo la violencia aterriza o se da en algunos territorios. Además, es muy frecuente en América Latina que, en el cono sur menos, pero en Brasil, Guatemala, Colombia, México incluso, la violencia en los márgenes tiene una naturaleza, tiene unas características, y las poblaciones que viven en los márgenes también. Entonces la caracterización de esa violencia es la base, incluso de su complejidad, debería ser la base para abrir debate acerca de qué memoria y qué justicia son posibles. Entonces un poco tiene que ver con avanzar en esa dirección. ¿Bien? Bueno, no, porque de México voy a entrar en cuchara, pero estaba pensando porque, bueno, es una cosa un poco relacionada con lo que te preguntaba Juan, creo. Es que me llamó la atención que dijiste que no te interesa investigar cuáles son los hechos que ocurrieron, sino la movilización de estas narrativas, pero, o cómo se movilizan. Pero bueno, es que finalmente, tanto esta justicia que se plantea, que en el video yo lo vi como muy dicotómico, de la narrativa wayuu y la narrativa del Estado, como bastante dicotómico, como si no hubiera relaciones entre sí, o sea, como si los wayuu estuvieran aislados del resto de la región y la sociedad. Finalmente, estas narrativas también tienen una intencionalidad política, ¿no? Y utilizan elementos para justificar su potencia o su legitimidad. Entonces, o sea, yo creo, pensando en mi propio trabajo de campo, en otros contextos, o sea, que sí es importante. A lo mejor no puedes llegar exactamente a los hechos tal y como ocurrieron, pero sí es importante tener a lo mejor esta perspectiva un poco más amplia, como de Rashomon, que te permita cuestionar precisamente esas narrativas, no porque la tuya sea la veraz o la verídica o por señalar fallas, sino por ver cómo se construyen esas narrativas y justamente qué sujetos están construyendo esas narrativas, porque finalmente, sean comunidades indígenas o no, siempre hay formas de diferenciación social y siempre hay relaciones de poder y también hay disputas por esas memorias, ¿no? Que más marginales o no. Entonces, bueno, creo que era más como un comentario, pero sí también me llamaba la atención esta dicotomía entre la sociedad wayuu y las localidades wayuu y el resto de la región. Entonces no sé si nos puedes dar un poco más de contexto, porque yo pensaba, bueno, pues a lo mejor también trabajan en la mina o como dijiste, pues históricamente ha sido un puerto de contrabando, trabajarán en el ferrocarril, o no sé, de qué otra forma están esas relaciones. Sí, pero bueno. No, gracias. Muchas gracias porque me permite ampliar cosas, por ahí no quedaron claras. Pero, digamos, justamente el video lo que propone es lo contrario. O sea, si tú ves en el video lo que mostramos es cómo la memoria está totalmente atravesada por esas dimensiones que tienen que ver con el Estado y con el resto de la sociedad. Entonces, se llama representaciones guajiras del despojo porque la idea es que no es una representación de cómo el despojo sucedió para los wayuu y hacia los wayuu o en la Guajira, sino al revés. Es como, de alguna forma, hay una perspectiva que tiene que ver con violencias que se dan en lo local, pero que tienen que ver con cuestiones que los atraviesan, de las que por supuesto participan, pero que hay articulaciones más complejas. Y después cuando yo fui contando cómo se imaginaba la memoria, la justicia, cómo se elaboraba una comunidad del dolor, digamos, susceptible de ser reparada, pues todo eso sucede de la mano de funcionarios estatales y de wayús participando en la elaboración de ese tipo de dispositivos activamente. Entonces,
sí que hay una dicotomía porque no son lo mismo, digamos, hay clara una diferencia, cual yo te voy a decir cuál, o uno, digamos, hay una diferencia incluso en el idioma, por ejemplo. Pero también, incluso con los indios perleros, con esas figuras más artísticas, lo que se da cuenta es de una relación, no de una separación. Es una relación activa, profunda, que atraviesa los cuerpos. Entonces, claro, participan de la expansión de la mina, trabajan muchos en la mina, también participan con los molinos eólicos. Sus economías dependen de eso. A eso me refería con que no son víctimas quietas en su territorio, sino que están atravesadas por esas complejidades. Y justamente eso hace parte de las dificultades de cómo pensar los paisajes extractivos. Ahora Cerrejón está anunciando, bueno, ahora ya no con la crisis mundial, pero vienen anunciando el cierre de la mina periódicamente. Entonces, ¿cómo piensan cómo habitar otra vez esos lugares en donde ellos también han participado de estas dinámicas extractivas, ¿no? Entonces, sí, son totalmente articulados, son la misma sociedad también, la sociedad colombiana. Gracias. Sí, es que como que de tu presentación, sobre todo, es que no me quedaban claras cuáles eran las relaciones. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Ha estado una presentación fabulosa. Es un proyecto lleno de capas, ¿no? Y de zonas y de conceptos. A mí me interesaba preguntarte por algo que aparece claramente, o más claramente en el vídeo, que es la representación de la violencia, pero que conforme te iba escuchando me pareció muy interesante cómo estabas permanentemente circulando alrededor, digamos, de la escena de la masacre, sin entrar en ella, y cómo fuiste administrando de una manera muy precisa la distinta información factual sobre la propia masacre, incluyendo sobre su racionalidad o sobre sus causas, sin llegar a entrar nunca ahí, ¿no? Como que parece que hay una poética de la violencia muy clara y de la dificultad de lidiar con su representación, que es algo que también ocupa un lugar importante en los procesos de justicia transicional, ¿no? Como el nombramiento de esa violencia, su judicialización, su visibilización, su divulgación, su puesta en público, y bueno, ahí parece una economía más cuidadosa, vamos a decir, o por lo menos hay una pregunta por qué significa nombrar esa violencia, parece muy implícita en la charla, y me gustaría escucharte un poco sobre cómo te relacionas con esta cuestión. Sí, muchas gracias. Que tiene que ver con una pregunta que me quedó pendiente, que es acerca de lo que verdaderamente ocurrió. Que lo que verdaderamente ocurrió a grandes rasgos es lo que describí, tampoco sin entrar en detalles, porque tiene que ver con que cada familia en determinadas situaciones o cada clan va elaborando distintas narrativas acerca de eso que ocurrió. Entonces aparecen nuevas víctimas, alguien dice, bueno, la masacre de Portete no fue lo que ocurrió en abril, porque ya desde febrero había matado a otros 2 del otro lado de la bahía. Entonces como que es una frontera muy fluida, muy flexible entre cuándo empieza la masacre y cuándo termina. Termina con sus efectos, cuando mataron a esos 2 muchachos que escucharon en la tienda que los paramilitares iban a venir, o cuando ocurrió lo de las mujeres. Entonces he querido escapar, digamos, a esta idea del científico antropólogo que viene a establecer cuál es la verdad exacta de los hechos, y más bien lo que estoy creyendo que voy a terminar haciendo es establecer como un relato de muchas voces acerca de algo que no está definido que ocurrió, ¿no? Como muchas versiones de una misma acerca de algo. Con respecto a esta, digamos, narrativas o representaciones de la violencia, yo me he querido concentrar en sus efectos, no es menos que en al menos en este caso, que en sus formas concretas de en dónde se dio muerte, cuáles fueron los lugares en donde se supone que se incineraron algunos cuerpos,
porque hay algo, por lo menos por lo que yo he visto en las situaciones de comparecencia, que revictimiza a veces a algunas de las personas que participan de estos procesos al detenerse en esto que tiene que ver con los dolores concretos de en los cuerpos de sus parientes. Entonces he querido ir más por los márgenes de esa situación precisamente para habilitar otras formas de aproximarse a algo que tiene que ver con una forma colectiva de entender el daño y también de entender la reparación. En general, pero el centrarse, me parece que, de hecho, hay algo que tiene que ver con el aprendizaje del trabajo hecho en Argentina, y concentrarse en en las maneras tan específicas, en cuerpos tan específicos, a veces como que establece una relación de dolor y de privilegiar cierta jerarquía entre quienes están más cerca en términos de parentesco, por ejemplo, con esas víctimas concretas que fueron, no sé, asesinadas, descuartizadas, incineradas y demás, entre otras cosas, que en el hecho colectivo de haber sido despojados no solamente del territorio, sino del puerto y de la posibilidad de relación que eso, digamos, también posibilitaba. Entonces tiene que ver con dejarlo un poco más diluido, así como la tinta china en los dibujos, ¿no? Hay cierta cosa sí, como de dejarlo, no poner tanta luz ahí, y más en otras cuestiones. Sí, Alberto. Muchas gracias. A mí me ha gustado muchísimo, me ha gustado muchísimo todo lo que has contado y cómo lo has contado. O sea, me ha fascinado cómo nos has mostrado las distintas capas y niveles y las escalas del problema tal y como lo has habitado tú y como lo habitan tus interlocutores en el campo. Aunque yo no sé si... yo llevo muchos años peleado con el concepto de escala porque creo que es un concepto de representación moderno, ¿no? Y entonces al usarlo, casi sin darnos cuenta, estamos reinscribiendo las propias formas de representación de la modernidad, ¿no? en nuestra discusión. Pero bueno, me ha gustado mucho y también me ha parecido muy sugerente ese punto y aparte que has hecho cuando has dicho, bueno, yo ahora os voy a enseñar otras maneras, esta segunda parte, a la que no te ha dado tiempo del todo, ¿no? Pero esta propia escisión tuya entre la primera parte, de alguna manera, era un ejercicio que demuestra los límites de la representación, no de la tuya, que hasta cierto punto también, pero sobre todo de la de los actores, ¿no? O sea, cómo los propios actores pelean con las escalas de representación del problema que están intentando entender y anunciar. Y luego esa segunda parte donde es más, bueno, si la representación tiene unos límites, ¿cómo podríamos desbordarlas, ¿no? o qué otras herramientas tenemos? Y gustándome mucho todo eso y estando de acuerdo con eso, una cosa en la que cada vez pienso más como antropólogo es en que quizás estos proyectos como el tuyo, que durante tanto tiempo, dos apuntes. Uno es, aprovecho que si nos podrías contar un poquito más de cómo ha sido tu trabajo de campo a lo largo de todos estos años. Porque mi pregunta a lo que va es que yo tengo la sensación de que los etnógrafos y etnógrafas cada vez más estamos experimentando con nuestras formas de hacer etnografía, porque quizás lo que no nos atrevemos a reconocer es que la etnografía tiene límites. Es decir, que hay cosas que la etnografía no es capaz de... O sea, que un solo etnógrafo o una sola etnógrafa con problemas tan complejos, problemas que tienen dimensiones políticas, transhistóricas, indígenas, que mueven ontologías del Estado, de las comunidades que las controlan, que el trabajo, o sea, que lo que está en crisis no es la representación, sino lo que a lo mejor deberíamos empezar a hacernos cargos es de la propia etnografía como praxis. ¿Qué significa hacer etnografía como praxis? Y si lo puede hacer un etnógrafo o etnógrafa sola. O sea, ¿qué clase de proyecto, qué clase
de arquitectura etnográfica habría que desplegar para hacerse cargo de todo esto? No solo para demostrar que la representación está en crisis o que eso es posible ir hacia, o deberíamos de juguetear con prácticas artísticas, sino a lo mejor incluso la propia arquitectura de un proyecto etnográfico, cómo habría que repensarla. Sí, totalmente. Yo creo que es una aplicación, una forma de... Porque si uno... un poco es el ejemplo con respecto al informe del que hablaba, porque la interpelación, y ahí empezó contestando la pregunta de cómo fue el campo, la investigación. Yo llegué de la mano de estos actores que nombraba como interlocutores válidos frente a la sociedad exterior, digamos. Hasta cuando yo llegué en ese momento, en 2015 más o menos, 14, 15, aún existía el rumor, digamos, de que había un lugar totalmente cooptado por el paramilitarismo, por los paramilitares, y que entonces había que entrar con permiso porque la gente tenía mucho miedo, y entonces quienes tenían miedo también tenían que ejercer cierto control sobre quién entraba por TT y quién no. Entonces yo me reuní en Río Hache y con el permiso de estas personas llegué al lugar. Y como dije, accedo a un sistema de relaciones habilitado por ellos, pero también, como decía, orientado, establecido. Luego cada año fui volviendo, hice aproximadamente 5 y 6 viajes de un mes o 2 meses cada año. Y ahí lo que hice fue empezar a hacer algo que siempre ya se vuelve como una forma de trabajo, que tiene que ver con situarse en muchos lugares que están conectados por las prácticas de los mismos sujetos, digamos. Entonces visité principalmente 3 o 4 lugares: Riohacha, Maicao, Uribia, Portete, que son municipios de la región, en donde se fueron a vivir personas huyendo de la masacre. No fui a Venezuela por seguridad, digamos. Y hay que reconocer que hay una limitación importante, porque Maracaibo es un lugar muy importante para Portete, pero no me atreví, la verdad. El paso fronterizo era muy amenazante, siendo ya amenazante del lado colombiano. Entonces, bueno, en ese movimiento y en la forma en que uno también se presenta frente a la comunidad y trata de establecer relaciones lo más claras y honestas y transparentes, pues también hay una demanda por parte de la comunidad, de decir, bueno, yo también quiero mi informe, porque el informe que está mal, y ahora sí vamos a hacer un informe que está bien, que yo te voy a contar. Entonces siéntate y te cuento el informe. Entonces eso es problemático, y muy problemático. Ya me ocurrió en otros contextos con los mapas. Es decir, bueno, ¿dónde es el mapa de nuestro verdadero territorio tradicional? Finalmente lo vamos a poder construir. Y entonces ha sido difícil mantener un equilibrio y no ser convertido en el antropólogo de tal familia o de tal persona o de tal hecho, y más bien tratar de mantener una relación distante de transparencia, digamos, pero también distante con respecto a los hechos. Entonces también por eso vuelvo a lo que verdaderamente ocurrió, porque sería sentar, digamos, de alguna manera una hipótesis, respondería más a los intereses de un grupo que al de otro, uno, el que sea. Entonces tal vez tiene que ver con eso también, esa renuncia a hacer un trabajo de lo que ya se han ocupado la justicia, o sea, muchos actores con esa pregunta. Y con respecto a los límites de la etnografía, yo, pues, digamos, lo creo y lo he sufrido y lo he visto, y no solamente de la investigación, sino de la bueno, ¿y ahora qué hacemos con los datos, no? ¿Cómo los presentamos? ¿A quién se los dirigimos? ¿A los actores locales? ¿A la comunidad científica? O sea, hay muchas escalas muy complejas con demandas distintas con lenguajes, gramáticas, lógicas distintas. Entonces, digamos, mis principales interlocutores en eso son los palabreros, estos de la Junta Mayor, con quienes trato de tener un diálogo porque entiendo que tienen una forma situada de justicia, ¿no? de hacer justicia y de realizarla. No porque yo vaya a suscribir totalmente a ese principio, porque también lo ayudan y ponen una denuncia al otro cuando le pega un tiro. Por supuesto que también ocurre eso. Pero porque me parece que es un lugar que hace unos actores que hacen lugar a la pregunta por la diferencia con respecto a cómo son formas de representación de la memoria y de la violencia que puedan
ayudar a que se establezca como esta forma de reparación, digamos. Entonces, si uno tiene los distintos clanes hablando de cómo la violencia los ha ido afectando en distintos momentos, en distintas trayectorias personales, etcétera, tal vez eso tiene más que ver con una cuestión, digamos, de reconocer esta existencia de actores que una verdad y confrontada entre dos. Una cosa tiene que ver con eso. En las obras, tanto en el libro como en el video, participaron, digamos, algunos de quienes están cerca a los hechos de Portete y a las cuestiones de la memoria. Una preguntita. He escuchado en el vídeo que nombraba una figura muy relevante del paramilitarismo y que entiendo que habría sido uno de los autores intelectuales de la matanza. Mi pregunta era, ¿cómo afecta eso la temporalidad por la relevancia que tiene esa figura, por el tema también que está en el proceso judicial en cárcel en Estados Unidos, pero que ahora se abrió también otra ventana con los procesos de paz? Y quería preguntar por este tema, ¿no? ¿Qué pasa con, que también es interesante que los diferentes actores están en otro contexto, en otro territorio, con otros actores también, otras incidencias a diferentes escalas? ¿Y qué pasa también con el proceso de paz, ¿no? Que continúa con el nuevo gobierno, etcétera, y qué efectos ha podido tener, qué incidencias ha tenido, qué han llevado, si eso ha repercutido de nuevo en una nueva fase, un nuevo momento, una nueva política pública, etcétera, etcétera. Si eso aparece o no, o eso ya lo has... O sea, no forma parte, entre comillas, de tu proceso de trabajo de campo. Entiendo que son cosas difíciles porque continúan y no se pueden cerrar y permanecen, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo haces si es que lo para, sigue o...? Bueno, con respecto a las voces del video y reforzando algunas cosas dichas, hay, por ejemplo, vallenatos de grandes cantantes vallenatos. Están los hermanos Zuleta, que en una de sus canciones dicen "Viva la guerra paramilitar", y ponen en el audio, su audio real, un sonido de una ametralladora. Entonces, de eso habla un poco el video, este paisaje cultural complejo con distintos actores en donde no están los guayos solos y tampoco está el Estado solo, sino que culturalmente está todo eso atravesado. Quien habla en el video es Mancuso, que dice, Salvatore Mancuso, que dice que tienen permeado todo, todas las instancias del Estado. Y el periodista le dice, pero todas, y se lo reitera, porque era lo que ocurría. Y ahora Mancuso ha regresado hace poco al país, y ahora el gobierno de Petro ha intentado, tiene un plan de paz total, es muy complejo para intentar describirlo, tiene un plan de paz total que la idea es desarmar todos lo que quedó de esa gran confrontación entre guerrilla y paramilitares. Quedaron muchos actores armados en una situación mucho más neoliberal, de ejércitos más chicos, que se reproducen permanentemente como consecuencia del dinero que sale del narcotráfico, y entonces tienen muchos nombres, algunos se presentan como figuras políticas cuando en realidad son carteles del narco, algunos venían siendo o eran actores políticos que derivan en el narco. Es una cuestión, digo neoliberal porque es muy flexible, entonces las estructuras son muy complejas de identificar. Y doy solo un ejemplo, el Clan del Golfo dice vamos a hacer un paro armado y no sale nadie en toda la región del Caribe, porque el que saca un camión lo quemamos. Entonces ellos hacen como articulaciones entre distintos actores y efectivamente logran demostrar control sobre toda la región, aunque no sean todos del mismo combo, del mismo grupo. Entonces lo que sucede efectivamente con estos actores es esta cuestión que depende de los contextos. Ahora van a ser nombrados gestores de paz, los jefes paramilitares, para que ayuden a arbitrar los acuerdos de paz con estas formas, estas estructuras ilegales que existen hoy. Pero es muy, muy complejo, porque, digamos, está bien, ellos ya pasaron por la cárcel, pero aún así hay procesos que no están del todo cerrados en los contextos locales. A la vez, en algunos juicios aportan verdad
para poder localizar fosas, por ejemplo. Entonces son procesos que tienen repercusiones también en lugares como Portet. Este en particular no, pero ocurre con muchas comunidades. Y con respecto a la última pregunta, pues es un proceso transicional que no termina, también por su propia naturaleza. Ahora que USAID recortó casi el 60% de las ayudas, ahí como que se ahoga de pobre, digamos, porque los recursos en gran parte venían de ahí. Y lo que yo creo que viene, lo que va a suceder es, una vez el Estado se corre con su presencia institucional, que ya ha venido sucediendo, pues los actores locales empiezan a activarse más con respecto a lo que se deben unos a otros, digamos, porque a lo largo de todo este tiempo ha habido acciones violentas entre unos y otros, entonces pues esas medidas reparatorias les van a dar cauce, digamos. Eso en general podría decir eso. Bueno, pues yo tengo un par de cositas, pero como ya vamos un poco tarde en la comida, porque vamos a irnos a comer ahora y si alguno, pues... yo traje uvas. Alguna. Y alfajores aparentemente hay por ahí, pero no os ha traído. Pues nos vamos a ir ahora a comer, si alguno os cuadra, pues, o alguna os cuadra, pues más que invitados. Muchas gracias, Carlos. ¿Dónde están las uvas?